Muy buenas, queridos oyentes del canal Literario Arge. Vamos a continuar con la lectura, fragmento número 13, capítulo 7, sobre la filosofía de Heráclito, del profesor Alfredo Llanos. A por ello. Heidegger y Heráclito. La historia de la filosofía ha aceptado la oposición entre Heráclito y Parménides, con independencia del problema de la cronología. Es decir, Parménides es el representante del ser estático, eterno, increado, etc. Heráclito, por el contrario, es el pensador del ser en devenir, infieri, o sea, que entiende al mundo o el cosmos, para usar su propio término, como un proceso, idea en la que late la concepción de la dialéctica objetiva, no como un pantarreísmo o movilisme, como entienden a su modo los franceses, que se conforma con declarar que todo fluye ciegamente cual si el logos y la physis nada tuvieron que ver con él. Hegel fue quizás el primero en comprender, en forma idealista por supuesto, y esto ya no es poco mérito, el sentido de este pensamiento tan acorde con la mentalidad plástica de los helenos. Y sobre todo, según todas las apariencias, tan ajustado a lo que parece una realidad que se impone por sí misma. Si el mundo fuera una máquina creada por un supremo ingeniero, que no solo le ha dado el impulso inicial, sino que también le ha insulfado un teologismo inmanente, previsto ya en todos propósitos del demiurgo, entonces Heráclito habría sido víctima de una ilusión. Y Hegel habría construido su método sobre un engaño. Y es natural que quienes después pusieron la dialéctica sobre sus pies, que era una manera de volver a la auténtica doctrina del viejo pensador, y concibieron el universo, la sociedad, el pensamiento del hombre como un todo que funciona sinérgicamente. Deberían ser los nuevos alquimistas que pretendían convertir la venerable metafísica en realidad. Los intelectuales, los decadentes que hoy tiemblan de pavor porque su opinión se derrumba la cultura de Occidente, dejad que los vivos entierren a sus muertos. Predican con más miedo que convicción que hay que volver a la escolástica para redescubrir la verdad y liberarse así de estas inquietantes polémicas sobre los orígenes del movimiento y del proceso del universo. La teología medieval ignoró a Heráclito, por desconocido o por su ateísmo. Ambas hipótesis son aceptables, porque Hipólito y Clemente le interpolan textos apologéticos que resultan incongruentes dentro del pensar heraclíteo, pero que después de todo testimonian que los representantes de la primera patrística obraban con cierta honestidad, aunque obligados en parte por la pobreza de sus propias ideas. Heidegger, en su introducción a la metafísica, restituyó el sentido del logos y demolió la interpretación evangélica de Juan como ajena en absoluto al cuerpo doctrinario del Efesio. Según referimos en otro lugar de este trabajo, sin embargo, Heidegger no ha convalidado nunca la traducción vigente de Heráclito, y desde el punto de vista filosófico ha presentado una imagen ambigua del filósofo griego en base a sus propias versiones. Estas solo adquieren significado cabal o coherente si se las considera a la luz de su propio pensamiento, situación que equivale a una revisión de la historia de la filosofía de Occidente, que así no parece ampliar su horizonte sino restringirlo. La posición de Heidegger quiere afirmarse en el resbaladizo terreno de la filología, lo que otorga cierta unilateralidad a su planteamiento, pues no tiene en cuenta el aspecto histórico ni menos el económico en que se desarrolló la polis griega. Esta aparece desgajada de su contexto social, detalle que no pasó inadvertido por el Hegel juvenil. Además, la concepción heideggeriana del ser como presencia que hace posible los docentes tiene un acentuado carácter mítico. Como vio entre nosotros Carlos Astrada con certeza en su mirada, la revolución existencialista, Heidegger ha desvinculado la filosofía de su ámbito externo, y en esto responde sin duda desde el punto de vista sociológico a la concepción de su maestro Husserl, para que en la sociedad humana se habría detenido alrededor del siglo XVIII, y si el capitalismo y sus consecuencias existen no tienen para él mayor importancia. Otros textos del pensador germano muy anteriores a los ya mencionados
que Jean Beautefred ha publicado con el título Dialogue avec Heidegger, primer volumen Philosophie grecque, París 1973, invierten la doctrina admitida de Heráclito desde Platón en adelante y tornan un tanto confusa su condición de intérprete de las grandes figuras griegas del siglo V. Nada más extraño entonces, dice el autor de Sein and Sei al espíritu de Heráclito, que esta pretendida doctrina de un movilismo universal. Nosotros subrayamos que nos transmite de él una tradición perezosa. Y si queremos conservar como auténticamente heraclitia la frase pantarrei, nos es necesario meditarla de nuevo para descubrir en ella el verdadero sentido. Poco obtendríamos si siguiéramos a Heidegger por los meandros de su reflexión que llevan inexorablemente a aceptar sus propios principios, como si Heráclito fuese un sucesor y Hegel un discípulo extraviado, quien se adelantó, no obstante expresar en su lógica: no hay ninguna proposición de Heráclito que no haya incluido en mi lógica. Heidegger sostiene que en esta lógica, que se asemeja tan poco a lo que se designa de ordinario con ese nombre, Hegel interpreta la filosofía como pensamiento infinito. Y esta es una verdad que coincide con el logo del Efesio. Si aceptamos la concepción tradicional, aunque Heidegger abriga una instintiva repulsa por la dialéctica objetiva, pues continúa, la dialéctica de Hegel y su versión marxista forman eco con una y otra al pensamiento de Heráclito. No se trata de que neguemos que haya quienes entendieron a Heráclito mejor que los que él mismo se entendió. Sin embargo, llama la atención que se niegue un hecho histórico acudiendo a los supuestos orígenes del dialecto jónico como si se hubiera asistido a un nacimiento. Heidegger no puede introducir a las dos dialécticas, la hegeliana y la materialista, íntimamente emparentadas en el mismo saco, porque hay entre ellos un salto cualitativo cuya parábola arranca desde el Efesio. Existe una unidad subyacente de Heráclito a Marx, y esta línea se apoyó en Hegel y no en Platón, pues la dialéctica de este es meramente conceptual. Tampoco es lógico eliminar mediante un párrafo a doctrinas y pensadores que en particular desde el siglo XIX han abierto una honda brecha en la realidad histórica con la ayuda de geniales intuiciones adelantadas por el más egregio filósofo de la antigüedad, a quien ningún fenomenólogo pudo poner entre paréntesis. Se ha acusado a Hegel, con evidente injusticia, de haber congelado la historia, cuando lo que hizo fue cerrarle el camino a la prehistoria, cargada de resaca y de prejuicios, y abrir la compuerta de la historia real, del mundo moderno, por el que discurre la vida y el destino del hombre, formado por sus propias manos. Platón y Aristóteles desconfiaron de Heráclito, mas no lograron impedir que su pensamiento apareciera siempre como el huésped inesperado en sus especulaciones. Mucho después, la corte prusiana y la iglesia alemana intentaron desentenderse de Hegel y su dialéctica, que no debió ser tan inocente como muchos pretendían, mediante los desdichos servicios teosóficos de Schelling. Heidegger creyó su deber asumir esta pesada herencia reivindicatoria en nombre de una cosmovisión que bordea lo místico y lo poético. No aceptamos que su ingenuidad fuera tanta. Si bien los textos sobre la dialéctica heterodoxa que se negó a considerar van tal vez más allá de sus declaradas intenciones. Por ejemplo, en Sei and Sei afirma que la dialéctica es un genuino inconveniente filosófico. Concedamos a Heidegger que con Heráclito se inaugura el pensamiento occidental en su vertiente más viva y fecunda. Su logos creador, que tiene en el fuego su representación material como ley del devenir, está en la base de la cultura que llegó hasta nosotros a pesar de todos los escolásticos pasados y actuales. Pero si el celebrado filósofo se empeña en agregar a Parménides como el coautor de esta hazaña especulativa, habrá que aceptarlo como la sombra o el residuo oscuro que intenta bloquear la luz, o como la negación simple, que a su vez no puede evitar que se resplandezca la negación de la negación, presente en la eterna armonía y lucha de los contrarios, a la que no logró acceder el pensador de Elea. Bueno, a leer, muchachos. Este pasaje era un poco confuso, pero bueno, léanlo por ustedes mismos y saquen sus conclusiones.